Entonces, vamos a hablar de el hígado. ¿Qué podemos decir del hígado, chicos? ¿Qué podemos decir del hígado? Profe, es el que ayuda al azúcar. Le ayuda al azúcar, Produce la bilis. produce bilis. ¿Qué más podemos decir del hígado? Bueno, el hígado es una glándula anexa, es una glándula grande que está ubicado en la cavidad abdominal. Él va a presentar unas caras. Entonces tenemos una cara diafragmática que está relacionado con el diafragma. Va a presentar una cara visceral que está orientado hacia la cavidad propiamente dicha, o sea, se relaciona con las vísceras. En su cara diafragmática, aquí hay un ligamento y ese ligamento corresponde al ligamento falciforme, que esto es peritoneo. Entonces aquí este ligamento me divide el hígado en su cara diafragmática en dos lobos, el lobo derecho y el lobo izquierdo. También voy a encontrar este borde que se conoce con el nombre de borde anterior. Si voy a la cara visceral, que sería este, entonces voy a encontrar el lobo derecho en su cara visceral, lobo izquierdo en su misma cara visceral y entre los dos y medialmente a esta estructura que es la vesícula biliar me voy a encontrar el lobo cuadrado. Este borde corresponde al borde posterior. En oposición a la ubicación del lobo cuadrado voy a tener el lobo caudado. En esta región, hacia el borde anterior, tengo este ligamento que se llama el ligamento terete del hígado, que corresponde al vestigio de lo que era la vena umbilical. Este vaso sanguíneo que tengo acá se llama la vena cava inferior. Y estas tres estructuras que vemos aquí corresponden a la arteria hepática propia, la vena portal del hígado y aquí tendríamos este conducto ya largo sería el colédoco, pero más arriba sería el conducto hepático común. En estas tres partecitas, si las colocamos en una misma línea, aquí, a esto lo conocemos con el nombre de ilio o pedículo hepático. Entonces, allí qué estructuras voy a encontrar: la arteria, la vena y el conducto hepático común. ¿Listo? Entonces, estas son las tres estructuras que debo de ubicar. Disculpe, profe, las tres juntas, ¿cómo es que se llaman? Ilio o pedículo, te lo copio aquí. Entonces,
Esto es lo que forma el hilo pedículo hepático. Gracias. De nada, mujer. Bueno, Profe, entonces, dime, ¿me puede repetir el nombre del ligando? Qué pena. ¿el qué? ¿Del ligamento? ¿Cuál Ajá. de los dos? El de, Este, el de, sí, ese es el falciforme. Y por esta cara, ligamento terete del hígado. vale, gracias. Dale con gusto. Bueno, entonces, estas son las partes que reconocemos del hígado. Luego del hígado, entonces pasamos a algo que se llama los conductos biliares o la vía biliar. Entonces, bueno, entonces aquí presentamos el hígado. Va a tener dos conductos. Este es uno que tengo a la izquierda y otro que tengo a la derecha, que se llaman los conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Estos dos se unen y me forman el conducto hepático común, que junto con la vena portal del hígado y qué otra cosa, La arteria hepática. y la arteria hepática propia forman el iliopedículo hepático. Esta estructura que señalo es la vesícula biliar. Aquí voy a tener su conducto cístico y el conducto cístico y el conducto hepático común se unen y me forman el conducto colédoco. Entonces el conducto colédoco va a llegar a esta estructura que se llama la papila duodenal mayor. Este conducto se llama el conducto pancreático principal y entre los dos, cuando se unen, van a formar una dilatación que se conoce con el nombre de la papila, ampolla hepatopancreática, que es esta, que es una dilatación, y el contenido que viene por el conducto colédoco y el contenido que viene por el conducto pancreático van a ser drenados a la papila duodenal mayor. El páncreas va a tener también un conducto accesorio, aquí no se ve bien, pero su contenido va a llegar a una estructura que se va a encontrar en esta región que se llama la papila duodenal menor. ¿Listo? Entonces a esto es lo que le llamamos la vía biliar. Entonces, de pronto en la teoría ustedes van a hablar de dos vías, una principal y una accesoria. Entonces la principal es conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común, colédoco, papila duodenal mayor. Y la accesoria es vesícula biliar, conducto cístico. Estos dos son la vía biliar accesoria y los primeros la vía biliar principal. Bueno, entonces de aquí pasamos al peritoneo. Entonces el peritoneo, ¿qué es, chicos? Chicos, ¿qué es el peritoneo? Es una capa cerosa que pues recubre y sostiene las vísceras del abdomen. Bueno, es ¿Es un la que cubre el tejido. abdomen? Sí, es un tejido epitelial de revestimiento que tiene dos láminas, una parietal y una visceral. Y que dentro de ellas van a haber unos órganos que se van a considerar órganos intraepiteliales.
peritoneales y que por fuera de esas láminas van a haber unos órganos que se llaman retroperitoneales. Entonces, a nivel del peritoneo, entonces, pues aquí lo vamos a ver en ese esquema, ahora se los muestro en un esquema mejor. Aquí tenemos algo que se llama el aumento mayor o el aumento, bueno, en algunos textos se habla de epiplón mayor. Entonces, este tejido es un tejido que se va a ubicar desde la curvatura mayor del estómago, que es este. Entonces, de allí ese tejido se desprende hacia la parte inferior como si fuese un delantal. Entonces, este tejido lo que hace es que cubre toda la parte anterior de las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal. En la parte superior, aquí vamos a tener, esta es la cara visceral del hígado. Aquí tendríamos la la curvatura menor del estómago y entre los dos vamos a tener este tejido, este espacio que se llama el aumento menor. ¿Listo? El peritoneo en relación con el colon, por ejemplo, me va a generar unos espacios que se llaman el mesocolon. Entonces, ¿qué va a pasar? Por encima de esta estructura voy a tener algo que se llama el piso supramesocólico, o sea que estaría acá. Y hacia la parte inferior tendría el piso inframesocólico. Igual ahorita en otro corte lo podemos ver. Y aquí vamos a ver la lámina visceral del peritoneo. Entonces mira que él está cubriendo todos los órganos. De los que no están cubiertos por peritoneo, pues entonces ya se llamaría eh, órganos retroperitoneales. Entonces vamos a verlos acá. Espérate, verás. Entonces mira, este tejido que vemos aquí, este es lo que se considera el aumento mayor. Entonces este es el estómago y esta es la curvatura mayor de él. Entonces cubre a este tejido, se le llama un tejido inteligente. Este tejido, por ejemplo, recuerden que acá abajo nosotros presentamos, pero voy acá, esta saliente corresponde a la apéndice vermiforme o la apéndice secal. Entonces ella se puede inflamar y cuando se inflama genera algo que se llama una apendicitis y ella se puede romper, se puede colmatar. ¿Y el peritoneo qué hace? Cuando se presenta eso o antes de que se presente, va y lo cubre y forma algo que se llama un plastrón. O sea, lo que hace es, digámoslo, invaginarlo, o sea, lo cubre por completo. Y si la apéndice se rompe, se colmata, ella lo que hace es que contiene o retiene su contenido para que no sea esparcido a nivel de la cavidad abdominal y no vaya a generar una peritonitis. El mismo peritoneo se va a ubicar entre las asas intestinales del intestino delgado. Entonces, estas estructuras que vemos así que tienen unas formitas curvas, esto, estos, se llaman las asas intestinales y corresponde a
el intestino delgado con sus componentes yeyuno e ilio. Entonces, el yeyuno es la segunda porción del intestino delgado, la primera porción corresponde al duodeno, y el ilio es la última, que se va a conectar con el intestino grueso. Entre las asas intestinales va a haber un tejido que se llama el mesenterio. Entonces el mesenterio son dos láminas de peritoneo que lo que está haciendo es permitir el paso de unos vasos que se llaman los vasos mesentéricos, que ustedes ya conocen, arterias mesentéricas superior e inferior, venas mesentéricas superior e inferior, entonces que van a pasar por allí. O sea, y ese tejido se llama peritoneo. ¿Listo? Entonces, si retiro acá, entonces lateralmente me voy a encontrar con el intestino grueso. Entonces el intestino grueso también se conoce con el nombre de intestino graso. Y él va a presentar unas porciones. Entonces esta primera parte corresponde al ciego. Aquí seguimos. Eso corresponde al colon ascendente. Aquí él gira y cambia de sentido. Se llama flexura cólica derecha. Él se proyecta. A eso le llamamos el colon transverso. Luego vuelve y gira. Flexura cólica izquierda. Desciende. Colon descendente. Luego se hace medial, una forma de S. Colon sigmoideo y luego regresa hacia la parte posterior como recto. ¿Listo? Estas son las porciones del intestino grueso que mide aproximadamente 1.5 metros. El intestino grueso entonces va a tener unas abultaciones que las vemos aquí, que se llaman las austras. Y vamos a encontrar aquí, se puede identificar una cintilla. Vamos a ponerla de un color diferente. Esta cintilla corresponde a algo que llamamos la tenia libre. Entonces la tenia libre es como una especie de cuerda que recorre el intestino grueso y que cuando lo ala genera a nivel de el mismo unas abultaciones que conocemos con el nombre de austras. Listo. Este tejido que encontramos acá, ¿cómo se llamaría entonces? Chicos, ¿cómo se llama ese tejido? Peritoneo. Eso es peritoneo. Aquí yo voy a ubicar, esta es la cara visceral del hígado y aquí tendría la curvatura menor del estómago. En estos dos espacios, entre los dos, se va a presentar lo que conocemos como el aumento menor. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno. Listo. Entonces aquí
Hablamos de los riñones, les vuelvo otra vez. Porfa, chicos, ¿quién tiene por ahí? Entonces, bueno, aquí vemos, pero que ya les había mostrado. En la parte posterior de la cavidad abdominal vamos a encontrar los riñones. Entonces tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo. Aquí los tenemos. Los riñones van a presentar unos bordes. Entonces tengo un borde lateral, un borde medial. También presenta unas extremidades. Entonces una extremidad superior o polo superior, una extremidad inferior o polo inferior para ambos lados, y va a presentar una cara anterior. También va a presentar una cara posterior. En su borde medial va a haber un espacio, este que lo vemos aquí, que se llama el seno renal. ¿Listo? Aquí. Entonces estamos viendo qué vasos están saliendo, por ejemplo, del riñón. Esa sería la vena renal izquierda. Aquí tengo la vena renal derecha. Si retiro acá, entonces me estaría encontrando con la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Aquí podemos identificar que no hay una línea entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. El riñón derecho está más abajo por la presencia del hígado. Muy bien. En el seno renal, que es el espacio que voy a encontrar en el borde medial, voy a encontrar también una estructura similar a la del hígado que se llama el ilio o pedículo renal. Entonces, ¿qué voy a encontrar allí? Ilio, pedículo renal. Entonces tengo arteria renal, la vena renal y el uréter. Entonces, ¿cuál es el uréter? El uréter es esta saliente que veo aquí, esta. ¿Listo? Es este que yo veo acá. Entonces, bueno, desciendo. Esta es la parte posterior, los riñones. Su cara posterior va a ser aplanada porque va a tener una relación directa con los músculos de la pared posterior del abdomen. Entonces, que sería el músculo psoas mayor, perdón, cuadrado lumbar, que sería este sobre el cual estaría descansando. O sea que el riñón se encuentra lateral a este músculo que se llama el psoas mayor. Bueno, entonces vamos a ver un corte ya más específico del riñón. Entonces aquí ya tenemos el riñón. Entonces, si retiro aquí, me voy a encontrar las diferentes estructuras del riñón. Entonces, la parte más externa del riñón, esta, corresponde a la corteza renal o cortes renal. De un color diferente, un poco más oscurito. Esta estructura que veo aquí que señalo, aquí,
corresponde a la médula renal. Y estas estructuras específicamente son las pirámides renales. Entonces las pirámides, recuerde que tienen una forma, una base que está hacia la parte externa y su apex se orienta medialmente. Entonces el apex se va a relacionar con esta estructura que corresponde a la papila renal. Entonces de allí la orina que está siendo filtrada pasa de la médula a la papila renal y va a terminar en una estructura que se llama el cáliz menor. Entonces la unión de dos o tres cálices menores me va a formar el cáliz mayor. Entonces aquí por ejemplo tengo un cáliz menor, tengo otro, aquí tengo 4. Se unen, me forman el cáliz mayor y la unión de cálices mayores me va a formar la pelvis renal. Entonces la pelvis renal es esta estructura que si la delimito por una línea que va entre sus bordes mediales, entonces si yo les pregunto aquí, sería pelvis renal, pero si les pregunto acá, esto sería uréter. ¿Listo? Y este espacio que queda en medio, aquí todo este espacio, esto es lo que conocemos como el seno renal. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras grandes que debemos de identificar. Bueno, entonces de aquí sigo. Voy a ir a la vejiga femenina. Entonces, esta es la vejiga femenina. La vejiga femenina se va a ubicar anterior esta es la vejiga y ella está ubicada anterior al útero. Entonces la vejiga va a presentar unas partes. La parte superior corresponde al cuerpo en su parte superior y aquí tengo el cuerpo en su parte inferior. En su parte posterior voy a tener el fondo. En su parte anterior voy a tener el apex y luego voy a presentar una parte estrecha aquí que se llama el cuello de la vejiga o cervix y en él voy a tener un orificio pequeño que corresponde al orificio interno de la uretra y acá en la parte externa tengo el orificio externo de la misma y en medio de los dos espere que aquí no se ve bien, esto corresponde a la uretra femenina. Entonces la uretra femenina es una estructura corta, vertical, que por su posición va a permitir en mayor frecuencia la presencia de infecciones urinarias. Porque mira la relación que hay entre el meato urinario externo y la estructura que está en la parte posterior que corresponde a la vagina. Y hacia la parte posterior pues tengo el ano. Entonces esta relación permite que se presente con mayor frecuencia. En la parte interna, aquí la vejiga va a presentar un músculo que se llama el músculo detrusor,
que es este que yo veo acá que le da esa apariencia rugosa. Ahora veamos una vejiga masculina. La vejiga masculina presenta las mismas partes que la vejiga femenina. Entonces en la parte superior tengo el cuerpo, en la parte inferior también, o sea, el componente inferior del cuerpo. Hacia la parte posterior tengo el fondo y hacia la parte anterior voy a tener el ápex. Aquí presentamos el cuello, similar a lo que tenemos en mujeres. Y aquí el orificio interno de la uretra. Y acá el orificio externo de la uretra. Entonces la uretra masculina es mucho más larga y va a tener varias porciones. Entonces, esta primera parte corresponde a la uretra prostática. Esta segunda porción corresponde a la uretra membranosa. Y esta tercera porción corresponde a la uretra esponjosa o peneana. Entonces, la uretra masculina es mucho más larga, es mucho más tortuosa y por esas dos características, pues la presencia o la incidencia de infecciones urinarias no es tan alta, pero se hace más compleja. Y pasar una sonda vesical, pues también se hace mucho más complejo porque mira el recorrido hasta donde debe de llegar. ¿Listo? En la parte interna, entonces vamos a tener el músculo detrusor. Entonces en la vejiga, si yo hago un esquemita aquí, digámoslo que hagamos una forma así. Estaría así. Entonces va a presentar dos orificios, aquí y acá, que corresponden a los orificios ureterales, que es a donde están llegando los uréteres. Y en la parte inferior, aquí, tengo el orificio interno de la uretra. Y entre los tres se forma algo que conocemos como el trígono vesical, donde hay un músculo que se llama el músculo trigonal y la parte pues interna, que sería esto, corresponde al músculo detrusor. Entonces la uretra masculina, que va a permitir el paso de la orina desde la vejiga hacia la parte externa, y también va a permitir la salida del semen cuando éste va a ser eyaculado. Entonces tiene dos componentes la uretra masculina. Bueno, chicos.